Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los dioses griegos. De Rick Riordan. Zeus mata a todo el mundo. ¿Queréis que os cuente una historia de miedo? Pensad en esto, Zeus era el dios de la ley y el orden. El tío que lanzaba rayos indiscriminadamente cuando se enfadaba y era incapaz de cumplir sus votos matrimoniales era el mismo tío que debía asegurarse de que los reyes actuaran con sabiduría, de que se respetara los consejos de ancianos, se mantuvieran los juramentos y se tratara con hospitalidad a los extranjeros. Vamos, como si yo fuera el dios de los deberes y las buenas notas. Supongo que Zeus no era tan malo. A veces aparecía en los hogares de los mortales disfrazado de vagabundo para ver si la gente lo dejaba entrar y le ofrecía comida. Los que trataban con amabilidad al visitante, enhorabuena. Era su deber como ciudadanos griegos. Si le cerraban la puerta en las narices, bueno, Zeus volvía más tarde con sus rayos. El mero hecho de saber que cualquier viajero o sin techo podía ser Zeus disfrazado mantenía a los griegos siempre alerta. Lo mismo pasaba con los reyes. Zeus era el dios del poder real, así que vigilaba a los gobernantes mortales para asegurarse de que no abusaran de su cargo. Huelga decir que muchos reyes hicieron cosas horribles y no les pasó nada, seguramente porque Zeus estaba ocupado persiguiendo a alguna chica y no se dio cuenta, pero siempre cabía la posibilidad de que, si hacían algo malvado o estúpido, Zeus dejara caer sus rayos y truenos divinos y los echara al trono de forma fulminante. ¿Un ejemplo? Salmoneo. Este tío debería haber ganado el premio al idiota del año. Era uno de los 7 príncipes de un reino griego llamado Tesalia. Como había tantos príncipes en el palacio sin nada que hacer salvo jugar a la consola y esperar a heredar el reino, su padre, el rey, dijo: Chicos, salid de aquí. Haced algo de ejercicio para variar. ¿Por qué no vais a fundar nuevos reinos o algo? Dejad de holgazanear y buscaos un empleo. A los 7 príncipes no les apetecía mucho fundar nuevos reinos, suponía demasiado trabajo. Sin embargo, su padre insistió, al igual que insistieron sus guardias armados, así que cada uno de los príncipes se puso al frente de un grupo de colonos y salió a recorrer las regiones ignotas del sur de Grecia. El príncipe Salmoneo estaba muy pagado de sí mismo. Llamó a su nuevo reino Salmone. Puso a sus colonos a construir la capital, pero se enfadó porque la gente quería erigir templos a los dioses antes de empezar a construir un palacio para él. Majestad, decían, tenemos que honrar primero a los dioses. Si no, se van a enfadar. El nuevo rey refunfuñó. En realidad no creía en los dioses. Estaba bastante seguro de que aquellas historias no eran más que un puñado de tonterías que los sacerdotes se inventaban para mantener a la gente a raya. Aquella noche, desde su palacio a medio construir, Salmoneo miraba cómo sus ciudadanos trabajaban hasta tarde para dar los últimos toques al templo de Zeus, con su tejado dorado y sus suelos de mármol. Le llegaba el olor de la rica comida que se quemaba en los fuegos ceremoniales. A mí no me traen comida deliciosa, masculló Salmoneo para sí. Temen a los dioses, pero no temen a su propio rey. No me tratarían así si yo fuera un dios. De repente, a Salmoneo se le ocurrió una idea funesta. Recordó los juegos a los que jugaba con sus hermanos en Tesalia cuando eran pequeños, se disfrazaban y fingían ser héroes y dioses. Salmoneo siempre era el mejor actor. Llamó a su consejero de confianza y le dijo: Consejero de confianza, tenemos trabajo. Necesitamos atrezo y disfraces. ¿Vamos a preparar una obra, majestad?, preguntó el consejero, frunciendo el ceño. Algo así, respondió Salmoneo, sonriente. Unos días después, Salmoneo estaba listo. Se puso su disfraz, se subió a su carro, con su flamante decoración, y salió a las calles de la capital. Mirad, gritó a pleno pulmón. Soy Zeus. Un granjero se llevó una sorpresa tan grande que dejó caer una cesta de aceitunas. Una señora se cayó de su burro. Muchos otros ciudadanos salieron corriendo entre alaridos, porque temían morir bajo los cascos de los caballos del rey. Salmoneo tenía una pinta impresionante, llevaba una túnica blanca revestida de oro y una corona dorada le brillaba en el pelo. Como el águila era el ave sagrada de Zeus, Salmoneo había pintado águilas en los laterales de su carro. Detrás de él, en el carro, ocultos bajo una lona, había 2 timbales. Cuando levantaba la mano, su consejero, que también estaba escondido debajo de la lona y no las tenía todas consigo,
tocaba los tambores para que parecieran truenos ahogados. Salmoneo condujo por las calles, gritando: «Soy Zeus. Traedme manjares deliciosos». Al final se detuvo al pie de los escalones del nuevo templo de Zeus y giró el carro hacia la multitud allí reunida. «Me adoraréis», ordenó, «porque soy un dios». Uno de sus súbditos más valientes le gritó: «¿Te pareces a Salmoneo?». «Sí», reconoció Salmoneo. «Pero también soy Zeus. He decidido habitar dentro del cuerpo de vuestro rey. Lo adoraréis tal como me adoráis a mí. Este templo será mi palacio. Me traeréis todas vuestras ofrendas, pero no sigáis quemándolas. Es un desperdicio, mejor me las como». Unos cuantos de sus súbditos más asustadizos empezaron a obedecer y a colocar las cestas de comida en el suelo, cerca del carro. Un hombre le gritó: «¿Por qué has pintado pollos en el carro?». «Son águilas», gritó Salmoneo. «Pues parecen pollos», insistió el hombre. «Silencio, mortal», repuso Salmoneo mientras le daba una patada a su consejero bajo la manta. Este empezó a golpear los timbales. «¿Veis?», dijo Salmoneo. «Puedo llamar al trueno». Una señora del fondo respondió: «¿Quién hay debajo de la manta, detrás de ti?». «¿Nadie?», chilló Salmoneo mientras le caía una gota de sudor por el cuello. Aquello no iba tan bien como había esperado, así que decidió usar su atrezo. Sacó una antorcha de su cubo de antorchas ardientes, que le habían costado $99.99 en unos grandes almacenes, y lanzó una hacia la señora de la multitud. La gente gritó y se apartó de la antorcha, que aterrizó en la acera sin causar daños. «Ya lo habéis visto», rugió Salmoneo. «Os he lanzado un rayo. No me pongáis a prueba si no queréis que os destruya». «Eso es una antorcha», gritó alguien. «Tú lo has querido, mortal». Salmoneo empezó a lanzar antorchas a la multitud y a darle patadas a su consejero, que seguía bajo la lona, para que tocara los timbales, pero el efecto sorpresa ya se había perdido y la gente empezaba a enfadarse. «¡Bú!», chilló alguien. «Impostor», gritó otro. «Falso Zeus». «Zeus de verdad», respondió Salmoneo. «Soy Zeus». «Tú no eres Zeus», gritó la multitud. Había tanta gente gritando el nombre de Zeus, que el gran hombre en persona, allá en el monte Olimpo, se enteró. Miró abajo y vio a un rey mortal mal disfrazado, montado en un carro con pollos pintados, lanzando antorchas y diciendo que eran rayos. El dios del cielo no sabía si reírse o enfadarse. Acabó decantándose por la segunda opción. Sobre la nueva ciudad de Salmones se formaron nubes de tormenta. Unos truenos de verdad hicieron temblar los edificios. La voz del dios del cielo retumbó desde lo alto: «Yo soy Zeus». Un rayo dentado desgarró el cielo y frío a Salmoneo y a su pobre consejero, convirtiéndolos en charquitos de grasa. Cuando se disipó el humo, no quedaba nada más que una rueda de carro ardiendo y un timbal medio derretido. Los mortales de Salmone lanzaron vítores. Habrían montado una fiesta en honor de Zeus por haber liquidado al idiota de su rey, pero Zeus no había terminado. Su voz retumbó desde el cielo: «¿Alguno le habéis llevado ofrendas? ¿Algunos os habéis creído las mentiras de ese imbécil?». «No», chillaron los mortales, postrados y encogidos. «Por favor. No, no puedo permitir que esta ciudad exista», bramó Zeus. «Os convertiré en ejemplo para que esto no vuelva a suceder». Lluvia de rayos en 5, 4, 3. Los mortales rompieron filas y huyeron, pero Zeus no les dio mucho tiempo. Algunos consiguieron salir con vida de Salmone, pero, cuando los rayos empezaron a caer, la mayoría de los mortales acabaron hechos pedazos o enterrados bajo los escombros. Zeus borró del mapa la ciudad de Salmone. Nadie se atrevió a volver a poblar la zona hasta la siguiente generación, todo por culpa de un tío con un mal disfraz de Zeus, un carro con pollos y un cubo lleno de antorchas. Los partió un rayo. Literalmente. Pero no fue el peor castigo que se le ocurrió a Zeus. En otra ocasión le dio por destruir a toda la raza humana. Ni siquiera sé por qué razón. Al parecer, los humanos estaban portándose mal. Puede que no estuvieran haciendo los sacrificios oportunos,
o que no creyeran en los dioses, o que dijeran demasiadas palabrotas y no respetaran los límites de velocidad. El caso es que Zeus se enfadó y decidió destruir la raza humana. Pero, ¿vamos? ¿Tan mal se portaron los humanos? Seguro que no estaban haciendo nada que no hayan hecho siempre. Sin embargo, Zeus dijo que hasta ahí habíamos llegado. Hizo como esos profesores que te permiten salirte con la tuya todo el semestre y el día menos pensado, sin motivo aparente. Deciden tomar medidas demasiado drásticas y sueltan, vale, se acabó. Todo el mundo castigado. Toda la clase. Pero no me fastidies, hombre. Hay opciones intermedias entre no hacer nada y no dejar títere con cabeza. Total, que Zeus reunió a los dioses en la sala del trono para darles la noticia. Los humanos son asquerosos. Gritó. Voy a destruirlos. Todos guardaron silencio. Al final, Demeter dijo. ¿A todos? Claro, respondió Zeus. ¿Cómo? Preguntó Ares. Al dios de la guerra le brillaban los ojos. ¿Fuego? ¿Rayos? Podríamos buscarnos unas cuantas motosierras y... Bombas de pesticida, respondió Zeus. Soltamos unas cuantas, salimos del mundo unos días y... Todavía no se han inventado, informó Hera. Ah, es verdad, dijo Zeus, frunciendo el ceño. Pues una inundación. Abriré los cielos y descargaré torrentes de lluvia. Todos los humanos se ahogarán. Las inundaciones son cosa mía, refunfuñó Poseidón. Pues echa una mano, le instó Zeus. Pero, sin humanos, ¿quién te adorará, mi señor? Preguntó Hestia desde el hogar. ¿Quién construirá templos y hará sacrificios en tu honor? Ya se nos ocurrirá algo, respondió Zeus. Al fin y al cabo, esta no es la primera raza de humanos. Siempre podemos hacer más. Según las antiguas historias, eso era rigurosamente cierto. A los humanos de la época de Crono los llamaban la raza de oro. Se cuenta que todos murieron y fueron reemplazados por la raza de plata. Los de los primeros tiempos del Monte Olimpo eran la raza de bronce. ¿En qué se diferenciaban de nosotros aquellos humanos? Hay muchas historias, pero lo principal es que ellos se extinguieron y nosotros, todavía no. Además, siguió diciendo Zeus, las inundaciones son beneficiosas. De vez en cuando hay que darle un buen lavado a la tierra para quitar toda la porquería de las aceras. Los dioses aceptaron su plan a regañadientes, pero muchos de ellos tenían a sus humanos favoritos. Así que, en secreto, enviaron advertencias en forma de sueños o presagios. Gracias a ello, unos cuantos sobrevivieron. Los más famosos fueron el rey y la reina de Tesalia, en el norte de Grecia, un tío llamado Deucalión y su mujer, Pirra. Deucalión era humano, pero su padre era el titán Prometeo, el tío que había entregado el fuego a los hombres y que acabó encadenado en una montaña lejana, condenado a que un águila le picoteara el hígado. No sé cómo consiguió Prometeo tener un crío mortal en su situación. Es complicado apuntarse a un servicio de citas cuando estás encadenado a una roca para que te torture. Sea como sea, Prometeo se enteró del plan de Zeus. El titán todavía profesaba un gran amor a la humanidad. Sobre todo, no quería que se ahogara su hijo, Deucalión, porque era buena gente y siempre respetaba a los dioses y trataba bien a sus súbditos. Así que Prometeo se lo advirtió en un sueño, viene una inundación. Guarda provisiones en el baúl más grande que encuentres. Deprisa. Deucalión se despertó bañado en sudor frío, le contó el sueño a su mujer, y ella recordó que en el desván tenían un gran baúl de roble. Cogieron comida y agua de la cocina, y corrieron escaleras arriba, advirtiendo a todos sus criados por el camino. Buscad a vuestras familias. Viene una inundación. Buscad un sitio elevado. Deucalión y Pirra eran así de majos. Por desgracia, casi ningún criado les hizo caso. Debieron de creer que estaban seniles, ya que el rey y la reina se iban haciendo mayores. Deucalión y Pirra sacaron toda la ropa vieja y los chismes del baúl para hacer sitio a las provisiones. Empezó a llover. En cuestión de minutos, el cielo no era más que una cortina de agua gris iluminada por los relámpagos. Los truenos sacudían la tierra. En menos de una hora, la inundación se tragó el reino de Tesalia. Deucalión y Pirra cerraron el baúl de provisiones, se ataron a la tapa y salieron flotando por la ventana del desván. No fue un paseo cómodo,
ya que tuvieron que subir y bajar olas de 12 metros de altura mientras la tormenta no menguaba su furor. Los escombros pasaban rozándoles la cabeza y el mundo entero se ahogaba. Al rey y a la reina se les metió agua salada en la nariz 1.000.000 de veces, pero el baúl de madera les sirvió de salvavidas y evitó que se hundieran. Transcurrido lo que les pareció un siglo, dejó de llover. Las nubes se abrieron y salió el sol. La inundación fue retrocediendo y Deucalión y Pirra atracaron el baúl en las laderas del monte Parnaso. Ya sé que algunos estaréis pensando, oye, un tío se salva de una gran inundación mientras el resto de la malvada raza humana se ahoga. No hay otra historia parecida por ahí. Un tío que se llamaba Noé. Sí, bueno, parece que cada cultura antigua cuenta una historia sobre una inundación. Supongo que fue un desastre bastante impresionante y que cada una la recuerda de un modo distinto. Puede que Noé y Deucalión se encontraran en el mar y Deucalión dijera, un arca. Dos animales de cada especie. ¿Cómo no se nos habrá ocurrido? Y su mujer, Pirra, le contestaría, porque no habrían cabido en el baúl, idiota. Pero es una suposición. Al final, las aguas regresaron al mar y la tierra empezó a secarse. Deucalión miró a su alrededor, a las colinas vacías de Grecia, y dijo: Genial. ¿Qué hacemos ahora? En primer lugar, dijo Pirra, hacemos un sacrificio a Zeus y le pedimos que no lo repita. Deucalión estuvo de acuerdo en que era una buena idea, porque habría sido un rollo padecer otra inundación. Sacrificaron en una gran hoguera toda la comida que les quedaba, junto con el baúl, y suplicaron a Zeus que les ahorrara más lavados a fondo. Arriba, en el Olimpo, Zeus estaba contento. Le sorprendía que alguien hubiera sobrevivido, pero como lo primero que habían hecho Deucalión y Pirra era honrarlo, le pareció bien. Se acabaron las inundaciones. Atronó su voz desde lo alto. Como sois piadosos y me caéis bien, pedidme el favor que queráis y os lo concederé. Deucalión se postró adecuadamente. Gracias, mi señor Zeus. Te suplicamos que nos digas cómo repoblar la tierra. Mi mujer y yo somos demasiado viejos para tener hijos y no queremos ser los últimos humanos vivos. Permite que regresen los humanos, y esta vez nos comportaremos. Lo prometo. El cielo retumbó. Ide al oráculo de Delfos. Allí recibiréis consejo. Era un largo viaje, pero Deucalión y Pirra fueron a pie hasta el oráculo. Al parecer, los habitantes de Delfos fueron advertidos de la inundación por los aullidos de una manada de lobos. No sé qué Dios enviaría a tan providenciales animales, pero los délficos subieron a la montaña más alta de los alrededores y sobrevivieron a la inundación, así que habían reanudado el negocio de expender profecías y demás. Deucalión y Pirra entraron en la cueva del oráculo y encontraron a una anciana envuelta en niebla verde y sentada en un taburete de 3 patas. Oh, oráculo, le dijo Deucalión, por favor, dinos cómo repoblar la tierra. Y no me refiero a lo de tener hijos, que ya estamos viejos para esa tontería. La voz del oráculo era como el silbido de las serpientes. Cuando abandonéis este lugar, cubríos la cabeza y lanzad los huesos de vuestra madre hacia atrás a lo largo del camino, y no os volváis para mirar. ¿Los huesos de mi madre? Preguntó Deucalión, indignado. Está muerta y enterrada, y no llevo sus huesos conmigo. Yo solo anuncio las profecías, masculló el oráculo, no las explico. Ahora. Largo. Deucalión y Pirra no se quedaron muy satisfechos, pero salieron de allí. ¿Cómo vamos a lanzar los huesos de nuestra madre? Preguntó Deucalión. Pirra no lo sabía, pero se tapó la cabeza con un chal y le dio a su marido otro pañuelo para que hiciera lo mismo, como había ordenado el oráculo. Al alejarse, con la cabeza gacha, Pirra se dio cuenta de que, con el chal en la cabeza, solo podía ver la tierra que tenía justo delante, que estaba cubierta de piedras. Se quedó paralizada. Marido, tengo una idea. Los huesos de vuestra madre. ¿Y si la profecía no se refiere literalmente a los huesos de nuestra madre? Puede que sea, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Epigramas? No, un epigrama es un poema gracioso, respondió Deucalión. ¿Te refieres a una metáfora? Eso. Y sí, los huesos de vuestra madre, es una metáfora. Vale, pero, ¿una metáfora de qué? La madre de todo, la madre tierra, sugirió Pirra. ¿Y sus huesos? Podría referirse a estas piedras. Exclamó Deucalión. Oh, qué lista eres.
Por eso te casaste conmigo. Así que Deucalión y Pirra empezaron a coger piedras y lanzarlas hacia atrás mientras caminaban. No miraron atrás, pero oyeron que las piedras se partían como huevos al golpear el suelo. Más tarde, el rey y la reina descubrieron que cada piedra se había convertido en un ser humano. Las que lanzaba Deucalión se convertían en hombres, las de Pirra, en mujeres. Así que Zeus permitió que la raza humana se repoblara. No sé si eso significa que todavía somos la raza de bronce o si somos la raza de piedra. Los picapiedra. En cualquier caso, Zeus estaba más que dispuesto a dejar que los humanos volvieran al mundo porque, sin ellos, no habría tenido ninguna mortal guapa a la que perseguir. Si en la antigua Grecia levantas una piedra encontrarás al menos a una de las exnovias de Zeus. Ya hemos hablado de bastantes aventuras suyas, así que no creo que sea necesario incluir aquí muchas más. Solo mencionaré que Zeus no tenía ni pizca de vergüenza y sí una imaginación infinita para seducir a las mujeres. Con cada novia adoptaba una forma extraña para llamar su atención. Casi nunca utilizaba dos veces el mismo disfraz. Una vez se puso cariñoso con una chica convertido en cisne. Otra, visitó a su novia transformado en una lluvia de luz dorada. Arrinconó a otras mujeres adoptando la forma de una serpiente, un águila, un sátiro y una hormiga. Pero, vamos a ver. ¿Cómo se arrincona a alguien cuando eres una hormiga? Y cómo... En fin, da igual. Incluso engañó a algunas mujeres transformándose en sus maridos. Eso es una vileza. Uno de sus trucos más astutos fue el que utilizó para secuestrar a una dama llamada Europa. Era una princesa. ¿Cómo no? No secuestran siempre a princesas. Zeus la vio un día en la playa, pasando el rato con sus amigas. Zeus no quería aparecer ante ella en su verdadera forma divina porque A. Era podría darse cuenta y volverse loca. B. Cuando aparecía un dios, las chicas solían salir corriendo, y hacían bien, y C. Estaba deseando hablar a solas con Europa. ¿No os da rabia que las chicas siempre vayan en manada, como los lobos, y sea imposible hablar con ellas a solas? Es una lata. Así que Zeus se transformó en toro y galopó por la playa. Pero no era un toro de los que dan miedo, sino que tenía unos dulces ojos grises y una piel de color amarillo natilla con un lunar blanco en la frente. Sus cuernos eran de un blanco nacarado. Se detuvo en una colina cubierta de hierba, cerca de la playa, y empezó a pastar como diciendo, vosotras a lo vuestro, como si no estuviera. Todas las chicas se fijaron en él. Al principio, no sabían qué pensar, pero el toro no hizo nada amenazador, y era mono y tranquilo, al menos para ser un toro. Vamos a echar un vistazo, sugirió Europa. Es muy lindo. Así que las chicas rodearon al toro y empezaron a acariciarle el lomo y a darle puñados de hierba. El toro emitía mugidos cariñosos. Le hizo ojitos a Europa y, en general, se comportó como un animal dulce y amable. Oh, 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 dijeron todas las chicas. Europa se percató de que el toro también olía estupendamente, como una mezcla de cuero y colonia para hombre. Sintió un impulso irrefrenable de adoptarlo y llevárselo a casa. Sin embargo, Zeus le acarició el vestido con el hocico y después bajó la cabeza, hincando las rodillas delanteras. ¡Ay, por favor! Exclamó Europa. Creo que quiere llevarme de paseo. En general, las princesas no podían montar en toro, pero aquel parecía tan dulce y manso que Europa se subió a su lomo. Venga, chicas, les dijo. Vamos a... a... Antes de poder pedirles a sus amigas que se subieran, el toro salió disparado hacia el mar. Europa se aferró a su cuello, aterrada ante la idea de caerse. Estaba demasiado asustada para intentar bajar mientras el toro se desbocaba. El toro tardó nada y menos en meterse unos 100 metros mar adentro. Las amigas de Europa la llamaban, desesperadas, pero la playa se alejaba cada vez más y Europa no era buena nadadora. No tenía ni idea de a dónde la llevaba el toro, su única opción era agarrarse con fuerza y encomendarse a la fortuna. Zeus nadó hasta la isla de Creta. Una vez allí, se convirtió de nuevo en dios y dijo: por fin solos. ¿Qué tal? Soy Zeus. Bueno, una cosa condujo a la otra, y como Europa no podía volver a casa, acabó quedándose en Creta, donde tuvo 3 hijos con Zeus. Como en su casa nadie sabía dónde estaba Europa, su nombre, al final, acabó significando, esas tierras de las que no sabemos casi nada. Los griegos empezaron a llamar Europa al terreno que les quedaba al norte y, con el tiempo,
todo aquello acabó siendo Europa. Pero Zeus no siempre triunfaba con las mujeres. Después de aquella pequeña rebelión con la que los dioses intentaron derrocarlo, se pasó un tiempo coqueteando con la Nereida Tetis, la mujer que lo había desatado. Después, Zeus oyó una profecía que decía que Tetis estaba destinada a dar a luz a un hijo que sería más importante que su padre. Eso lo puso histérico, claro. Un hijo que será más importante que yo, murmuró para sí. Pues va a ser que no. Así que dejó de coquetear con Tetis y su relación no llegó a ninguna parte. Tetis al final se casó con un gran héroe llamado Peleo y tuvieron un hijo que se convirtió en un héroe aún más importante que su padre. De hecho, fue el héroe más poderoso y famoso de toda la historia griega. Se llamaba Aquiles. Así que podemos dar gracias a Zeus por no casarse con Tetis, solo nos habría faltado un Zeus Junior superpoderoso liándola por ahí. Zeus solito era lo bastante poderoso para enfrentarse a cualquier cosa, bueno, a casi cualquier cosa. La única vez que le dieron una lección, le tomaron el pelo y lo utilizaron fue cuando se enfrentó a un monstruo llamado Tifón. Las historias sobre él son bastante confusas y ni siquiera se ponen de acuerdo en el nombre. A veces es Tifón y otras, Tífeo. A veces se habla de Tifón y Tífeo como si se tratase de dos monstruos distintos. Para simplificar el asunto lo llamaremos Tifón. ¿Qué aspecto tenía? Cuesta saberlo porque siempre estaba envuelto en nubes de tormenta. Era grande, eso seguro. Vamos, que era tan grande que parecía rascar el cielo con la cabeza. Tenía una forma más o menos humanoide de cintura para arriba, pero sus piernas eran como cuerpos de boa constrictor. En cada mano tenía 100 dedos que terminaban en cabezas de serpiente, cada una de las cuales estaba provista de ojos feroces y escupía veneno, de manera que cuando se enfadaba lo dejaba todo pringado, y era completamente imposible hacerle la manicura. Tenía unas alas enormes que parecían de cuero, una larga melena pelmazada que olía a humo volcánico y un rostro que no dejaba de cambiar, de modo que era como si tuviera 100 caras distintas, a cual más fea. Ah, y echaba fuego por la boca. ¿Ya lo había dicho? Tifón había nacido y se había criado en el abismo del Tártaro. El espíritu del abismo, el dios primordial Tártaro, era su padre. Su madre era la madre tierra. Supongo que eso explica por qué Tifón era grande y malo. Sus padres debían de estar muy orgullosos. En el abismo, Tifón tenía una encantadora esposa llamada Echidna. Vale, en realidad no era encantadora, sino un monstruo asqueroso, pero debían de llevarse bien porque tuvieron un montón de hijos juntos. De hecho, casi todos los monstruos horripilantes que se os puedan ocurrir son hijos de Tifón y Echidna. A pesar de ello, un día Tifón se aburrió y decidió abandonar su como hogar en el abismo del castigo eterno. Cielo, le dijo a Echidna, voy a subir para destruir a los dioses y quedarme con el universo. Intentaré volver para la hora de la cena. Es idea de tu madre, ¿verdad? Se quejó ella. Siempre te está diciendo lo que tienes que hacer. Deberías quedarte en casa. La hidra necesita a su padre. La esfinge necesita a su padre. Tifón se estremeció. Era cierto que la madre tierra siempre estaba pinchándolo para que destruyera a los dioses. Gea odiaba a los dioses desde que habían derrotado a los titanes. Pero aquel viaje era idea de Tifón, que necesitaba unas vacaciones lejos de sus monstruosos hijos y su monstruosa esposa. Hacerse con el universo era la excusa perfecta. Volveré, prometió. Si llego tarde, no me esperes levantada. Así que Tifón, el gigante de las tormentas, llegó al mundo superior y empezó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Le resultaba tan sencillo que era casi patético. Arrancó de cuajo una montaña y aplastó una ciudad. Levantó un huracán y anegó una isla entera. Nadie va a poner resistencia. Gritó en dirección al monte Olimpo, que se veía a lo lejos. ¿Dónde están los dioses? Los dioses, de hecho, estaban congregándose para la guerra, hasta que vieron el tamaño de Tifón y los estragos que causaba al pasar por la tierra aplastando naciones, quemando bosques con su aliento y convirtiendo los mares en veneno con sus dedos. De cabeza de serpiente. Esto, dijo Poseidón, tragando saliva. Ese tío es grande. Enorme, dijo Atenea, que por una vez dio la razón al dios del mar. No me gusta la pinta que tiene esto. Chicos, protestó Zeus. Somos 12 contra 1. Pudimos con los titanes. ¿Podremos con este? En realidad, Zeus temblaba de miedo. Él también quería huir,
pero era el rey de los dioses y debía dar ejemplo. Vamos, insistió, alzando su mejor rayo. A la carga. Los dioses saltaron a sus carros voladores y lo siguieron a la batalla. Todos gritaron, a la carga. Pero estaban tan nerviosos que sonó como, a la carga. Cuando Tifón los vio venir, experimentó algo que no había sentido hasta entonces, alegría. Los dioses eran tan pequeñitos que resultaban ridículos. Sintió un cosquilleo de placer al pensar en lo poco que iba a costarle aplastarlos. Ya se imaginaba quedándose con el trono de Zeus en el Olimpo y gobernando el universo, aunque probablemente necesitaría un trono más grande. Morid, inmortales. Bramó, lo cual no parecía muy lógico, ya que, en teoría, los inmortales no pueden morir, pero supongo que Tifón pensaba convertirlos en montoncitos de polvo y esparcirlos por el abismo, y eso es bastante parecido a estar muerto. En cualquier caso, el gigante de las tormentas escupió veneno, vomitó fuego y se alzó cuán alto era hasta que rascó el cielo con la cabeza. A su alrededor giraban nubes de oscuridad. El suelo se derretía y los mares hervían entre sus pies de reptil. Los dioses cambiaron su grito de guerra, huid, socorro. Y griega. Mamá. Todos salvos Zeus dieron media vuelta y huyeron. No fue su mejor momento. Algunas historias cuentan que se convirtieron en animales para escapar de la ira del gigante. Incluso hay una leyenda que afirma que se escondieron en Egipto. Mientras estaban allí, en sus formas de animales, dieron lugar a todos esos mitos egipcios sobre dioses con cabezas de animales. No sé lo que dirían los egipcios de eso, teniendo en cuenta que sus mitos son algunos miles de años más antiguos que los griegos, pero así es como lo cuentan en Grecia. Sea como sea, Zeus se quedó solo frente a Tifón. El dios del cielo, al ver huir a los olímpicos, gritó. ¿A dónde vais? Volved, gallinas. Pero la risa de Tifón ahogó su voz. Pobrecito Zeus, se ha quedado solo. Más te vale huir a ti también, pequeño dios, antes de que te aplaste como a una hormiga. Zeus ya se había convertido en hormiga en una ocasión para cortejar a una de sus novias, así que les tenía cierto cariño. ¿Cómo se atrevía Tifón a insultar así a las hormigas? La rabia le dio valor. Vas a caer, grandullón. Gritó Zeus antes de cargar contra él para matarlo. Lanzó un rayo que alcanzó a Tifón en el pecho como si fuera una bomba de hidrógeno de 50 megatones. El gigante de las tormentas retrocedió un par de pasos, pero logró mantener el equilibrio. Zeus lo golpeó con sus rayos una y otra vez. Los estallidos frieron el aire, volatilizaron el agua y ampollaron la superficie de la tierra, pero Tifón seguía avanzando. El gigante derribó el carro de Zeus de un solo manotazo. Mientras Zeus caía del cielo, Tifón lo cogió con una de sus manos de dedos de serpiente y empezó a exprimirlo. Zeus cambió de tamaño, se hizo todo lo grande que pudo, aunque seguía siendo pequeño, comparado con Tifón. Forcejeó para liberarse, pero ni siquiera la increíble fuerza del dios bastaba contra el gigante. «¡Suéltame!», bramó Zeus. «Claro», gruñó Tifón, vomitando fuego tan cerca de la cara de Zeus que le quemó la barba. «Pero no quiero que me causes problemas, así que necesitaré una fianza». ¿Una qué? Los dedos de serpiente de Tifón se enrollaron alrededor de los brazos y las piernas de Zeus. Las cabezas de las serpientes le clavaron los colmillos venenosos en los antebrazos y las pantorrillas, y... «Vale, preparaos, que esto es asqueroso». Y le arrancaron los tendones a Zeus. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los tendones unen los músculos a los huesos. ¿No? Al menos, eso es lo que me explicó mi entrenador de baloncesto. Son unas tiras de tejido conectivo extremadamente fuertes, como la cinta adhesiva natural del cuerpo. Y sin cinta adhesiva, nada funciona. Tifón arrancó los tendones inmortales, las relucientes y viscosas cuerdas blancas de tejido conectivo divino, ya os avisé que era asqueroso, y Zeus se quedó como un muñeco de trapo. No podía mover ni los brazos ni las piernas. Estaba completamente indefenso y le dolía tanto que ni siquiera podía pensar con claridad. «Estupendo», gritó Tifón. «Ah, y me quedo con estos rayos. Me van a venir muy bien como palillos de dientes». El gigante cogió los rayos que colgaban del cinturón de Zeus, y luego se agachó para coger los que guardaba en el carro destrozado que yacía humeante en una isla cercana. «Perfecto. Ya puedes irte».
Así disfrutarás viéndome destruir el Olimpo y adueñarme del mundo. Después volveré para aplastarte de un pisotón. Tifón tiró a Zeus a un lado, como si fuera un trapo viejo. El señor del universo aterrizó hecho un ovillo machacado en la ladera de una montaña y gimió. ¡Ay! Tifón salió escopetado hacia el Olimpo, con los rayos de Zeus y sus asquerosos tendones bien guardados en su zurrón, o en su bandolera o lo que fuera que estuviera de moda entre los pérfidos gigantes de las tormentas en aquellos tiempos. Bueno, colegas, en aquellos momentos las cosas no pintaban demasiado bien para los dioses. Ni para los humanos. Ni para nada que viviera sobre la faz de la tierra. Zeus estaba tirado en una ladera, indefenso y muerto de dolor, observando cómo Tifón se disponía a destruir el Olimpo. Zeus pensó, ¿por qué querría ser yo rey? Es un asco. Mientras tanto, los otros dioses seguían escondidos y Tifón arrasaba la creación sin que casi nadie se le enfrentara. Un ejército de monstruos marinos y ballenas de Poseidón trató de detenerlo, pero Tifón los apartó de una patada y envenenó sus aguas. Algunos de los dioses del cielo intentaron luchar contra él, los espíritus de las estrellas y Selene, la titania de la luna. De hecho, los griegos creían que las marcas y los cráteres de la luna se originaron cuando Selene condujo el carro de la luna a la batalla. Todo fue en vano. Los mares seguían hirviendo. Tifón destruyó islas enteras. El cielo se convirtió en una ardiente masa negra y roja. De vez en cuando, el monstruo daba un pisotón en la tierra, abría una enorme grieta y metía la mano dentro para sacar un poco de magma, como si fuera la yema de un huevo. Lanzaba abrasadores pegotes de lava por doquier, prendiendo fuego a los campos, fundiendo las ciudades y escribiendo ardientes grafitis en las laderas de las montañas, en plan, Zeus caca, y Tifón estuvo aquí. Habría llegado al Monte Olimpo sin mayores problemas, pero, por suerte, un par de dioses decidieron regresar para ver qué había sido de Zeus. No eran los más valientes, sino los más escurridizos. Uno era Hermes, el mensajero, que podía volar muy deprisa y se le daba bien evitar que lo localizaran. El otro era un dios menor, un sátiro llamado Egipán, que tenía patas peludas y pezuñas de cabra, y, en general, el aspecto habitual de los sátiros, con el detalle añadido de que era inmortal. Egipán había conseguido ocultarse de Tifón convirtiéndose en una cabra con cola de pez. ¿Qué por qué un disfraz tan raro? A lo mejor fue fruto del pánico, ni idea. El caso es que se lanzó al mar y escapó. Después se sintió mal por ser tan cobarde, así que consiguió que Hermes lo llevara en busca de Zeus. Los dos volaron de un lado a otro hasta que localizaron al gran hombre tirado en el suelo, convertido en un montón de carne flácida. Ay, dijo Hermes al aterrizar, ¿qué te ha pasado? Zeus los habría machacado por huir y dejarlos solo contra Tifón, pero le dolía demasiado el cuerpo y necesitaba desesperadamente su ayuda. Aunque apenas podía hablar, logró contarles que Tifón se había llevado sus rayos y le había arrancado los tendones de los brazos y las piernas. Egipán parecía a punto de vomitar. Así que estamos acabados. Fin de la partida. No podemos rendirnos, dijo Zeus. He de recuperar mis tendones y mis rayos. Si consigo sorprender a Tifón y acertarle a quemarropa, creo que puedo acabar con él. Pero no sé cómo recuperar mis armas y mis tendones. Se quedó mirando el caramillo que colgaba del cuello de Egipán. Puede que llevarte un instrumento musical al campo de batalla parezca una tontería, pero Egipán siempre llevaba sus flautas consigo y tenía fama de tocarlas muy bien. De repente, a Zeus se le ocurrió una idea descabellada, recordó que hacía años había engañado a Cronos para que vomitara a los otros dioses del Olimpo haciéndose pasar por copero y ganándose las alabanzas de los titanes con sus canciones y sus bailes. Donde la fuerza no sirve, quizás sirva la astucia, dijo. Me gusta la astucia, respondió Hermes. Zeus les contó su plan. Por suerte, Hermes volaba deprisa. Recogió a Egipán y al Zeus descoyuntado, y salió pitando a toda velocidad, rodeando la estela destructiva de Tifón. Los dioses aterrizaron en la Grecia continental, cerca de la base del monte Olimpo, justo en el punto por el que tendría que pasar el gigante de las tormentas. Hermes depositó a Zeus en una cueva cercana, donde el Señor del Cielo tendría que esperar como un inútil saco de piedras hasta que el plan triunfase o fracasase. Después se ocultó en el bosquecillo más cercano, mientras Egipán, el dios sátiro, se ponía cómodo en un amplio prado en el que era imposible que pasara desapercibido, y empezó a tocar su caramillo. El cielo no tardó nada en oscurecerse. La tierra tembló.
El aire olía a ácido y veneno, y los árboles comenzaron a arder. Egipán siguió tocando sus dulces melodías. La oscura forma de Tifón apareció en el horizonte, como King Kong, Godzilla y uno de esos Transformers malvados, todo en uno. Al acercarse al monte Olimpo, lanzó su grito de victoria, y todo tembló. Egipán siguió tocando. Sus melodías eran como la luz del sol por la mañana, como un arroyo fresco que discurre por el bosque, como el olor del pelo recién lavado de tu novia. Lo siento, me he distraído. ¿Qué decía? Sí, el dios sátiro. Su música evocaba todo lo bueno y bello. Cuando Tifón se acercó, oyó la dulce canción que flotaba en el aire y se detuvo, completamente desconcertado. Eso no parecen gritos, dijo el gigante para sí. Tampoco suena como una explosión. ¿Qué es? No cuesta imaginar que en el Tártaro no habría mucha música y, si la había, debía de ser más parecida a los cantos fúnebres o al death metal. Tifón vio por fin al dios sátiro en el prado, tocando su caramillo. Podría haberlo aplastado de un pisotón, desde luego, pero Egipán no parecía en absoluto preocupado. El gigante estaba perplejo. Se arrodilló para ver mejor al sátiro y, por un momento, el mundo entero quedó en silencio, a excepción de la ardiente estela de destrucción dejada por el gigante y la dulce música del caramillo. Tifón nunca había oído nada tan bello. Sin duda, era mejor que la irritante voz de su monstruosa mujer y que los llantos de sus monstruosos hijos. Sin querer, exhaló un suspiro de profunda satisfacción tan potente que despeinó a Egipán e interrumpió su canción. El sátiro por fin alzó la vista, aunque no parecía asustado. Lo cierto era que Egipán estaba aterrado, pero lo disimulaba muy bien, seguramente porque sabía que Hermes estaba allí al lado, listo para una extracción de emergencia si las cosas se torcían. Hola, lo saludó Egipán. No te había visto. Tifón ladeó la enorme cabeza. Soy tan alto como el cielo, me envuelve la oscuridad y llevo un buen rato destruyendo el mundo, ¿cómo no me has visto? ¿Será que estaba absorto en la música? Respondió Egipán. Sin más, se puso a tocar otra vez. De inmediato, Tifón sintió que su gigantesco corazón se henchía de júbilo, un júbilo casi mayor que el que lo embargaba cuando pensaba en destruir a los dioses. Me gusta tu música, decidió Tifón. Puede que no te mate. Gracias, respondió Egipán con toda la calma del mundo antes de seguir tocando. Cuando destruya a los dioses, te llevaré al monte Olimpo y te convertiré en mi músico de la corte, para que toques para mí. Egipán siguió tocando su alegre melodía. Necesitaré buena música, dijo Tifón. Puedes escribir una gran balada sobre mí, una canción que cuente cómo conquisté el mundo. Egipán se detuvo y, de repente, puso cara de pena. Es que... No, es imposible. ¿Qué? Rugió Tifón. A Egipán le costó mucho recordar el plan y permanecer impasible mientras el enorme gigante de las tormentas se cernía sobre él, con sus cientos de dedos con cabeza de serpiente goteando veneno y mirándolo con ojos rojos. Hermes está cerca, se recordó Egipán. Puedo hacerlo. Bueno, me encantaría escribir una canción sobre ti, le dijo al gigante, pero... Una melodía tan majestuosa no debería tocarse en un caramillo. Necesitaría un arpa. Tendrás todas las arpas del mundo a tu disposición, le prometió Tifón. Eres muy amable, mi señor, pero necesitaría unas cuerdas fabricadas con unos tendones increíblemente duros, respondió Egipán. Mucho más duros que las cuerdas de tripas de caballo o de vaca. Si no, reventarían cuando intentara tocar una canción sobre tu poder y tu majestad. Ningún instrumento mortal soportaría una melodía así. A Tifón le pareció muy razonable. Entonces se le ocurrió una idea. Tengo el material perfecto. Dejó su bolsa en el suelo y sacó los tendones de Zeus. Puedes hacer tu arpa con esto. Oh, genial. Exclamó Egipán, aunque en realidad quería gritar, ¡qué asco! En cuanto conquistes el universo, fabricaré una arpa digna de tu canción. Levantó el caramillo y tocó unas cuantas notas de una dulce nana. Pero conquistar el mundo debe ser muy duro, incluso para un ser incomparable como tú. Egipán tocó un poco más, evocó una tarde apacible, la fresca sombra de un árbol junto a un riachuelo, el suave balanceo de una cómoda hamaca. A Tifón empezaron a pesarle los párpados. Sí, es agotador, coincidió Tifón.
Nadie aprecia lo mucho que me esfuerzo. Se sentó, haciendo temblar las montañas. Destruir ciudades, envenenar océanos, luchar contra la luna. Es extenuante. Sí, mi señor, respondió Hipán. Si quieres, tocaré algo para ti mientras descansas un momento antes de tu agotador ascenso a la victoria en el Monte Olimpo. Música, a Tifón se le caían los párpados. Puede que solo una sieste, z. La enorme cabeza se le cayó sobre el pecho, y el gigante de las tormentas empezó a roncar. Egipán tocó su nana más dulce para que el monstruo siguiera soñando felizmente. Mientras tanto, Hermes se acercó con sigilo para robar los tendones, y después rebuscó con cuidado en el bolso de Tifón hasta que dio con los rayos de Zeus. Le hizo un gesto con la cabeza a Egipán, como diciendo, sigue tocando. Después salió volando hacia la cueva de Zeus. Fue bastante asqueroso volver a meterle los tendones al dios del cielo en los brazos y las piernas, y después unirlo todo dándole descargas muy controladas con los rayos. Hermes puso los tendones al revés un par de veces y, cuando Zeus intentó mover el brazo, se pegó un tortazo en la nuca. Lo siento. Se disculpó Hermes. Ahora mismo lo arreglo. Al final Zeus volvió a la normalidad. Como era un dios inmortal, se curaba deprisa, y una vez que volvió a tener sus rayos en la mano, le dio un subidón de ira que le hizo sentirse más fuerte que nunca. Ha llegado el momento de la venganza, gruñó. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Hermes. Apartarte de mi camino, respondió Zeus. Eso está hecho. Zeus salió de la cueva y creció de tamaño hasta ser casi la mitad de alto que Tifón, y eso es mucho para un dios. En cuanto Hermes sacó de allí a Hipán para ponerlo a salvo, Zeus gritó. ¡Despierta! Le pegó un rayazo en la cara a Tifón, que venía a ser como si una estrella se volviera supernova dentro de tus narices. El gigante cayó redondo al suelo, pero Zeus lo golpeó de nuevo. Tifón se tambaleó, intentando levantarse. Todavía estaba medio dormido, mareado y desconcertado, preguntándose qué había pasado con el simpático sátiro que tocaba aquella música tan bonita. Zeus lo golpeaba con rayos, pero eso era imposible, ¿no? Pum. Catapum. El Antes de que Tifón pudiera recuperarse, fue dando traspiés hasta meterse en el mar. Zeus arrancó una montaña de la tierra y la sostuvo por encima de su cabeza. Cabeza. ¿Cómete el Etna? Bramó, porque así se llamaba la montaña. Después aplastó a Tifón bajo el peso del monte Etna, y el gigante de las tormentas se quedó atrapado allí para siempre, revolviéndose bajo megatones de roca y provocando estallidos volcánicos de vez en cuando. Y así fue como Zeus salvó al universo, con una ayudita de Hermes y de Hipán. No sé con seguridad si Hermes obtuvo alguna recompensa, pero a Hipán le dio una constelación en honor a su valentía. Tiene el aspecto de una cabra con cola de pez, para conmemorar la forma que adoptó el dios sátiro para huir de Tifón. Más adelante, aquella constelación se convirtió en un signo del zodiaco. La llamamos Capricornio. Y por fin, hurra, puedo dejar de hablar de Zeus. Las malas noticias, ha llegado el momento de hablar de una diosa a la que no le cae nada bien mi padre y que tampoco me tiene especial cariño a mí. Sin embargo, intentaré ser justo porque, al fin y al cabo, es la madre de mi amiga Annabeth. Me refiero a la diosa que da miedo de lo lista que es, Atenea.